nuestras vidas. Ven en esta mañana a nosotros como familia, como iglesia, y despierta en nosotros esa necesidad de ser llenos de ti. Muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero tomar dos pasajes como referencia para la meditación de hoy acerca de la persona del Espíritu Santo de Dios. No sin antes, si ustedes han estado siguiendo conmigo el orden de la enseñanza, estuvimos inicialmente hablando sobre el Evangelio de Juan, sobre el Espíritu Santo. Y dijimos que la obra del Espíritu Santo en los no creyentes tiene una misión especial, y es convencerlos ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y corregimos el concepto que a veces decimos en la iglesia, los padres le decimos a los hijos que no son creyentes, que el Espíritu Santo lo guíe, que el Espíritu Santo lo ilumine, porque dijimos que esa función ya no tiene que ver con las personas inconversas, sino que ya esa función tiene que ver con ¿quién? Con las personas que han conocido a Jesús y que tienen una relación con Jesús. Y es importante tener en cuenta esto, porque me parece que como que no estamos teniendo diferencia entre la persona cristiana y la persona incrédula, y pensamos que es lo mismo, pero cuando usted va a la palabra no es lo mismo, es completamente diferente. La función del Espíritu Santo para la persona no cristiana única y exclusivamente está orientada en eso. Pero referente a la iglesia como tal, que tiene una relación con Jesús, el Espíritu Santo tiene una de sus obras, es que Él va a poseer a la persona, es decir, que va a hacer de nosotros su morada. Escúcheme esto, ¿qué? Su morada. Va a ser de nosotros su templo, va a ser de nosotros su casa, va a ser de nosotros su habitación. ¿Nos queda claro la diferencia entre el uno y lo otro? Entonces por eso tenemos que aprender a hablar y a discernir y a diferenciar entre lo uno y lo otro. Usted no puede decirle a un borrachito o a un fumador de cigarrillo: el Espíritu de Dios te guíe. ¿Te guía a qué? ¿Me está entendiendo? La función del Espíritu Santo en la vida de la iglesia está en los evangelios que ya mencionamos. El Espíritu Santo lo que va a realizar en la vida de la iglesia también es consolar. Por eso dice que cuando Él envíe ¿a quién? Al Consolador. Una de las funciones entonces es consolar. Otra de las funciones es guiar. Y otra de las funciones es enseñar. Y otra de las funciones que ya leímos, si ustedes estuvieron conmigo en estas enseñanzas, ahora 8 días hablamos sobre Hechos 13. Y pudiéramos decir que en Hechos 13 la iglesia no estaba participando de una cena, de un almuerzo, de una guachafita por ahí, del partido de fútbol de los Galácticos. No. En Hechos 13 leímos que la iglesia ahí estaba era apartada para el Señor en tiempos de una búsqueda profunda.
Recordamos eso, ¿verdad? ¿Están en una búsqueda qué, mis hermanos? No incipiente, sino que, vamos todos, una búsqueda profunda. Y dice que la finalidad en que ellos tenían en Hechos 13 era ministrar la presencia del Señor. ¿Cuál era la finalidad? Vamos todos. Ministrar la presencia del Señor. Y dice que cuando estaban en ese mover, dice de que entonces fue cuando el Espíritu Santo de Dios se manifestó y comenzó a, ¿qué, mis hermanos? A hablarles, a revelarles lo que estaba destinado para hacer. Yo siempre me he preguntado por qué nuestra iglesia, no hablo de otra, sino nuestra iglesia, por qué en nuestra iglesia hay como una apatía y como una indiferencia a la obra del Espíritu Santo. Como que no se percibe, mis hermanos, que haya gente que diga: nosotros anhelamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Yo le refería de que los dones espirituales son como una caja de herramientas. Y es como cuando el trabajador va a ir al campo y ve la caja de herramientas, pero dice: no, yo mejor me voy y hago mi trabajo a mano. Y es una diferencia grande hacer las cosas así a mano y otra cosa con las. ¿Se acuerdan eso, verdad? Entonces, ¿qué es lo que buscamos a través de esta enseñanza? Que en cada uno de nosotros se despierte un interés por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y es fundamental esto. ¿Por qué razón? Hoy quiero introducir un concepto. ¿Qué tal si nosotros viéramos un carro, un vehículo, y ese vehículo no tiene motor? ¿Qué pasaría con ese carro? Está que, mis hermanos, está el caparazón del carro, pero dentro no tiene, que, mis hermanos, pudiéramos decir que tenemos carro entonces, porque el carro sin el motor, ¿qué pasa, mis hermanos? Pues sencillamente, mis hermanos, es una cosa estática, ¿verdad? Y el Espíritu Santo de Dios, enviado por el Padre para hacer la obra en la dispensación de la gracia aquí en la tierra, no estoy diciendo que es el motor, sino como el motor. Y digo como, porque es que el Espíritu Santo de Dios, si ustedes han tenido en cuenta las cosas que acabo de retomar de las conferencias pasadas, nos habla que el Espíritu Santo es una persona. ¿Nos habla de qué, mis hermanos? Es una persona, porque hay unos movimientos diferentes a nuestras iglesias cristianas donde refieren que el Espíritu Santo de Dios es simplemente una energía. Pero a la luz de la palabra, cuando vamos estudiando estas caracterizaciones de la presencia de la persona del Espíritu Santo, podemos decir que entonces no es una cuestión energética, sino que es una persona. Pudiéramos, si fuéramos a Efesios 4:30, encontramos que el Espíritu Santo de Dios también se entristece. ¿Qué significa eso, mis hermanos? ¿Que tiene qué? Conéctense conmigo. Ajá. La palabra técnica, que tiene emociones. Entonces, qué importante es hablar de esto. Ahora, yo quiero invitarle a Hechos 6 de los apóstoles. Hoy vamos a leer Hechos 6 y Hechos 7. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos eran ¿qué? Desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y ¿qué más? Para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿a cuántos? A 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuántas cualidades? Por favor. ¿Cuántas características? 3. ¿Llenos de qué? De buen testimonio, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y nosotros qué? Persistiremos en qué, mis hermanos? En la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Y qué pasó? Y eligieron a Esteban. ¿Qué dice la Escritura? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Felipe, Prócoro. Si usted de pronto está buscando un nombre para uno de sus familiares, aquí le tiene una lista. Prócoro, ¿verdad? Nicanor, a Timón, Parmenia, a Nicolás y a Prosélito de Antioquía. Los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué pasó con ellos? Les impusieron las manos. ¿Y qué dice la Escritura? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, ¿qué pasaba? Obedecían a la fe. El texto bíblico refiere en que los apóstoles habían invertido el orden de prioridades, ¿verdad? ¿Habían qué, mis hermanos? ¿Vamos todos? Invertido el orden de prioridades. ¿Qué es invertir el orden de prioridades? Es como el muchacho o la muchacha que llega del colegio y llega con una tarea, pero llega a la casa y se acuesta a dormir. Después de que se acuesta a dormir, se va a dar un vueltón con los amigos al parque. Y llega del parque y llega a la casa y coge el celular y comienza, ¿qué, mis hermanos? A conversar con las amistades. Y al otro día, cuando son las 6 de la mañana, ay Dios mío, yo tengo ¿qué, mis hermanos? Yo tengo una tarea. Y por allí medio la champurrea y vámonos con eso. Y decimos, ay joder, mijo, pero el profesor es muy riata porque vea. Pero ¿qué es lo que pasó? Yo recuerdo de mi hija. Yo a mi hijo le enseñé de que llegara del colegio y almorzar y a recostar a dormir y luego levantar a hacer su tarea. Y quise hacer eso con mi hija, pero con mi hija fue diferente, porque mi hija llegaba y almorzaba, y tan pronto como almorzaba de una escogía sus cuadernos, y cuando terminaba de hacer sus trabajos era que descansaba. Antes no.
Y yo recuerdo de que nunca tuvimos la necesidad de sentarnos a ayudarle, porque ella sabía lo que tenía que, es decir, tenía una prioridad. Los apóstoles rápidamente se les estaba embolatando, ¿qué, mis hermanos? La prioridad. ¿Cuál era la prioridad de ellos? Era la oración y la predicación de, ¿qué, mis hermanos? ¿Y a qué se habían dedicado? Se habían dedicado a atender a las viudas. Y cada viuda tenía una historia diferente, ¿verdad? Imagínense una charla de viudas. Entonces, eso se suscita en un problema, y en ese problema que hay, estamos hablando sobre la cuestión de la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, dice de que hay que abordar ese problema y buscarle una solución. Y entonces fue cuando determinaron nombrar a cuántos diáconos, o proyectar el nombramiento de 7 diáconos. Y el nombramiento de los 7 diáconos, yo decía viáticos, de los 7 diáconos, eran 3 características: que tuvieran, ¿qué, mis hermanos? Que fueran, ¿qué, mis hermanos? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 elementos, ¿verdad? Sencillos. Ahora, a mí me llama la atención porque cuando habla de atender a las mesas, ¿así dice allí? ¿O no dice así? Para servir a las mesas. Esto me da la impresión de que no era que dieran un mercado, sino que daban, ¿qué, mis hermanos? Ajá. Y para ese oficio necesitaban tener, mis hermanos, unos requisitos, ¿verdad? Entre esos, que fueran llenos de, ¿qué, mis hermanos? Vamos todos, que fueran, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora leamos esto. En el versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a quién, mis hermanos. Esteban, varón, ¿qué? Lleno de fe y del Espíritu Santo. Note que hay un cambio sustancial en la parte de la presentación de la semántica de la escritura aquí, porque primero dice de testimonio del Espíritu Santo y esa es la caracterización para escoger. Pero cuando ya se llega el momento de aplicar el proyecto para desarrollarlo, ya en la aplicación del proyecto, en su desarrollo, no hace mención de manera explícita a esos 3 elementos anteriores, que es que buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, sino que obvia 2, póngale cuidado a eso, obvia ¿cuántos? Obvia 2 caracterizaciones y aplican uno y agregan otro. ¿Cuál es el que aplican? Aplican el concepto de lleno del Espíritu Santo, pero agregan uno que no aparece antes, y es que sean de qué, mis hermanos, de que sean de fe. Uno dice, ¿por qué obvian lo anterior?
y obra en lo anterior, porque lo que están buscando es evidenciar entre lo necesario, escúcheme esto, entre lo necesario con lo indispensable. Vamos todos, ¿entre qué? Entre lo necesario con lo indispensable. Yo le pregunto, ¿cuántos de los que están acá hemos cocinado? A ver, levanten la mano, los que hemos cocinado. Eso. Entre el tomate y la cebolla, ¿cuál de los dos es más fundamental? Entre el tomate y la cebolla, ¿cuál de los dos es más fundamental? Es la cebolla, ¿verdad? Entonces, en la práctica ya del proceso consideran que para atender a esas muchachas con el corazón adolorido, se necesita fe. Y por eso entonces en el momentico implementaron, ¿qué, mis hermanos? La fe. ¿Por qué implementaron la fe? No sé a cuánto les ha correspondido a ustedes repartir comida. Y la comida está tasativamente para un número y usted ve que comienza a llegar más gente. O usted le echa más agua a eso, o le baja un poquito la cantidad, o usted determina recurrir a un elemento de la fe. ¿Qué hicieron estos? Dijeron, los que van a estar en las mesas necesitan, ¿qué, mis hermanos? Fe. Entonces implementaron la fe, pero aparte de la implementación de la fe como caracterización, de manera indispensable, que fueran llenos de ¿qué, mis hermanos? Vamos todos, que fueran ¿qué? Llenos de fe y del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque luego, para no quedarme ahí, quiero invitarle a que lean ustedes el libro de Hechos capítulo 7. Y cuando usted lee el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, usted encuentra a un varón llamado, ¿cómo, mis hermanos? Esteban. Y Esteban, me llama la atención que en ese entonces no había papel como el papel que tenemos ahora, ¿verdad? Ni mucho menos había portátil ni había celular. Entonces había que tener una disciplina y una entrega con la lectura. Y había que asimilar los procesos de aprendizaje mental. Vea, yo le digo una cosa. Los muchachos de hoy pueden terminar bachillerato y pueden terminarlo bien hoy. Pero si usted le dice al muchacho, hágame el favor y me hace una cuenta y me hace esta multiplicación de la raíz cuadrada de 5 y tenga el lápiz y el papel, el muchacho no es capaz. Porque él está adaptado a ¿qué, mis hermanos? A la dependencia electrónica de la calculadora, del celular y del computador. Y a nivel de nosotros, la iglesia como tal,
Si yo le dijera, pruébese usted mismo, probémonos cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva usted leyendo la Biblia? ¿Cuántos mensajes ha escuchado? ¿Cuántos versículos se sabe de usted? Me dijo el líder de la iglesia ministerial en estos días, me dijo, oiga Peche, la iglesia suya tiene que ser una iglesia con un nivel de conocimiento muy grande. Y yo le dije, ¿por qué lo dice? Me dijo, porque a usted se le ve que a usted le gusta la lectura. Entonces yo le dije, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y le refiero a esto porque es que usted comienza a ver a Esteban ya en el capítulo 7 y usted lo comienza a tener una narrativa de la historia bíblica desde Abraham. Y no tenía las diapositivas. Ni siquiera tenía que mis hermanos. Sino que estaba morando donde mis hermanos. Usted cuando lee el capítulo 7 que es una cosa asombrosa, tremenda lo que dice este hombre ahí. Todo eso estaba donde mis hermanos. En su mente y en su corazón. Yo cuando veo programas de televisión me encanta ver a los oradores que no tienen que estar con el papelito a toda hora. Porque si no está con el papelito, ¿qué, mis hermanos? Se embolata. Aquí tenemos a Esteban como un gran orador. Y si, como para darle una abrebocas a usted, note lo que dice. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, Esteban, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro, ¿qué, mis hermanos? Padre Abraham, estando ¿dónde, mis hermanos? En Mesopotamia, antes que morase, ¿dónde? Y comenzó a citar, ¿qué, mis hermanos? Primeramente, la persona. Y ahora comienza a citar, ¿qué, mis hermanos? Diga conmigo todos, lugares. ¿Usted no ve una mente prodigiosa ahí? Mesopotamia y después, ¿qué, mis hermanos? Harán. Y ahora dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de donde, mis hermanos, y habitó donde. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a donde, a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿A cuál tierra se está refiriendo? ¿A cuál tierra se está refiriendo? ¿Ya nos frenamos o no? A la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y no le dio la herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía, ¿qué, mis hermanos? Hijo. Y le dijo el Dios así, que su descendencia sería, ¿qué, mis hermanos? En tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían. ¿Por cuántos años? Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de eso saldrán y me servirán. ¿En qué, mis hermanos? Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró ¿a qué? Y le circuncidó ¿a qué? Al octavo día. Si hubiera sido de nosotros, ¿qué hubiéramos dicho?
por ahí más o menos como en el cuarto, como por allá en el 11º día, algo así. Pero este hombre tenía información que, mis hermanos, precisa y exacta. ¿Cuántos han estado conmigo a veces en vigilias o en ayunos y decimos vamos a compartir un versículo? ¿Se acuerda cuando usted ha compartido el versículo? Y usted dice, Jehová te pastoreará siempre. ¿Cómo es que es? Ya, en la sequía saciará tu alma. ¿Y qué más? Ayúdeme el público. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Hasta ahí, mis hermanos, pero la cita no me la sé. Perdóneme, pero no me la sé. Y así de manera olímpica nos salimos así. ¿Somos los olímpicos o no, mis hermanos? Pero ¿cómo ven a este muchacho, mis hermanos? Eso nos demanda que tenemos que cambiar nuestro grado de indiferencia a comprometernos, ¿verdad? Si usted comienza a leer, usted ve, hermano, la precisión, la exactitud, algo concreto. Y usted sigue leyendo y usted ve toda la riqueza que hay en ese capítulo 7. Y alguien de ustedes me dirá, ¿por qué es importante esto? Es importante porque ya el contexto nos dice que Esteban, entre los compañeros, digan conmigo todos, era un hombre de fe. ¿Y qué más? Vamos todos, ¿y qué más? Y lleno del Espíritu Santo. Y si estaba lleno del Espíritu Santo, entonces, ¿qué pasaba? La palabra en su vida era un fluir. Era un fluir. Yo sí tengo toda la certeza y la seguridad que tenemos toda la capacidad para acercarnos a la palabra y aprenderla. Sino que lo que yo veo es que hay apatía, y hay indiferencia, y hay indisciplina, y falta de compromiso. Usted me dirá, hermano, pero lo que pasa es que usted no conoce todas las dificultades que yo tengo. Pero es que yo estoy seguro que si usted le cuenta un chisme, usted se lo aprende de memoria. Y se lo cuentan y usted quiere seguir sabiendo un poquito más. ¿Sí o no, mi hermano? Cuénteme cómo fue. Dígame, ¿y eso cuándo fue? ¿Y eso dónde fue? ¿Y eso con quién fue? ¿Y cómo fue que lo dijo? Y escarbamos, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque en nuestra naturaleza humana tiene una inclinación hacia ¿qué, mis hermanos? Hacia las cosas de acá. Pero cuando la persona comienza a ser controlada por el Espíritu Santo, se despierta un interés en ¿qué, mis hermanos? Se despierta un interés en el reino de Dios, en las cosas celestiales, en las cosas divinas, en las cosas soberanas, en las cosas eternas. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Y es importante esto porque yo quiero dejarle como tarea que lea el capítulo 7. Es de verdad asombroso leer el capítulo 7 de Hechos. Pero a manera de una síntesis o de un resumen, quiero darle el 7:55. Es del 54 y 55. Oyendo estas cosas,
¿Qué pasaba con la gente que lo oía? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Tremendo. Estaba hablando el viernes con una de las personas que fue nuestro discípulo. Está por allá en una región del país. Y llevaron a varios líderes, la guerrilla. Y cuando estaban en plena reunión cogieron a uno de los muchachos y lo cogieron y lo amarraron con las manos atrás y le amarraron los pies y lo apegaron a un palo y pusieron a tres muchachas guerrilleras jóvenes a que comenzaran a escarnecerlo con cuchillo. La idea era generar terror y luego matarlo. Y el muchacho que me compartía, que les menciono que fue uno de nuestros discípulos, decía: pastor, nosotros quedamos completamente fríos, y esperábamos que el uno hablara y que el otro hablara y nadie hablaba. Y entonces él me decía: yo no sabía si Dios me iba a respaldar o no, pero al fin fue como que la lengua se me logró soltar y comencé a hablarles con autoridad. Y me dice, y lo terminaron soltando al muchacho. Eso fue un viernes. Dije, yo no me di cuenta de que no era yo, sino el Espíritu de Dios en mí. Le dije: en la manera en que ustedes buscan matar a ese muchacho, así van a morir ustedes. Pero les voy a dar un formato de cómo deben de orar para que se arrepientan. Y se lo dijo. Eso fue el viernes, 11:30 de la mañana. Y justamente ese grupo, el día lunes murió. Se cumplió la palabra. ¿Por qué refiero esto? Refiero de que Esteban está hablando y con Esteban comienza la cuestión de la persecución de la iglesia. En cuanto a iglesia se refiere, es el primero que comienza a padecer. Lean el versículo 55. Dice: pero Esteban, 7:55. Pero Esteban, ¿están conmigo? ¿Lleno de qué, mis hermanos? Del Espíritu Santo. Puesto los ojos en ¿dónde, mis hermanos? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué fue lo que realmente capacitó y preparó y empoderó a Esteban para esa situación tan difícil? Vamos todos, ¿qué fue lo que lo hizo? El Espíritu Santo. Dice que él estaba, ¿qué, mis hermanos? Díganlo todos, ¿estaba qué, mis hermanos? Lleno del Espíritu Santo. Yo amo mucho a un hermanito muy humilde de la iglesia pentecostal de allá del barrio Los Cristales. Y de hecho, cuando he podido, le he regalado algunas cosas. Y en esta semana nos encontramos en el parque y me dijo: pastor, yo quiero que me regale un poco de su tiempo y sentémonos aquí. Me dijo: pastor, yo siempre creí en que Dios me iba a proveer para una tierrita, porque yo siempre quise tener una tierrita.
Y quiero darle testimonio de que a mí me regalaron una tierra. Tengo 10 cuadras de tierra y las tengo ya con escritura. Yo le dije, qué bueno, mi hermano, lo felicito y que Dios me lo bendiga, me voy. Me dijo, no, mi hermano, regáleme por favor un tiempito más ahí en el parque, aquí. Y me dijo, yo al lado suyo yo quiero cantarle unas 3 canciones a mi Señor de agradecimiento. Y me tocó que sentarme con él a escucharlo. Oiga, y canta bueno y está viejito. Y después de escucharle cantar, me dijo, pastor, yo le he pedido a mi pastor de la iglesia local, pero yo a usted también lo amo y lo aprecio. Y quiero pedirle un favor, que así como me ha regalado ropita, ahora regáleme una oración, porque yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Porque yo quiero este tiempo que me falta por vivir, si así Dios lo quiere, es predicar la palabra y necesito estar lleno del Espíritu Santo. Y me pareció bonita esa experiencia y poderla compartir con ustedes. Porque qué tal si el sueño y el anhelo de nosotros en esta mañana sea como la de ese viejito. Yo quiero que mis hermanos, vamos todos, yo quiero que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué, mis hermanos? No para jactarnos de que tenemos una mayor espiritualidad que la de los demás. No, sino para que Dios sea glorificado y nos pueda usar para la alabanza de su gloria. Nuestra iglesia necesita gente llena del Espíritu Santo. Acá necesitamos que haya gente que hable lenguas, que haya interpretación de lenguas, que haya discernimiento, que haya profecía, que haya don de ciencia. Necesitamos esto, mis hermanos. Y mientras llegan más gente a la iglesia, qué bueno que los que estamos acá anhelemos esto para la gloria de su santo nombre. Vamos a estar en pie y vamos a orar a Dios. Espíritu Santo de Dios, hemos estado, Señor, hablando acerca de ti. Cuando el mismo Señor Jesús fue al río Jordán para ser bautizado al salir, tu palabra dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma para empoderarlo, para capacitarlo para la tarea que debía de desempeñar. Querido Espíritu Santo, lo hiciste con la iglesia primitiva. Y en los lugares, Señor, donde se han generado cambios extraordinarios y donde se ha despertado un crecimiento, ha sido por la sencilla razón que le han dado lugar, importancia y prioridad a la persona bendita del Espíritu Santo. Anhelamos nosotros que por favor abras nuestro entendimiento, pero también pongas en nuestro espíritu
esa necesidad de pasar tiempo ministrando la presencia suya, quebrantando nuestro corazón, despojándonos de todo peso que nos asedia. Tiempo junto allí, oh Espíritu Santo, a tus pies, hasta que se rompa nuestro corazón, hasta que se derriben nuestros argumentos, oh Espíritu de Dios, para permitir de que tú seas fluyendo en nuestras vidas como ríos de agua viva, hasta que tú seas emanando de su altar esa agua, la lluvia, la tardía y la temprana, nuestro ser, hasta que sean abiertos nuestros ojos del entendimiento, hasta que nuestros oídos puedan oír de manera palpable y audible tu voz. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, en esta hora, ayúdanos al apego solo de lo natural, de lo intelectual, y ayúdanos a entender que necesitamos algo sobrenatural en nuestras vidas. Te rogamos, Espíritu Santo, capacítanos, porque vienen días lóbregos, Señor, oh Dios, oscuros, difíciles, y en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia capacidad, Señor, no somos capaces, porque tenemos miedo, Señor, porque somos temerosos, Señor, porque somos flojos y cobardes. Es solo la manifestación, el mover de tu Espíritu, la que nos hará personas capaces para ser valientes y esforzados. Por lo tanto, suplicamos tu ayuda, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Debemos de llegar a un momento en que tenemos que sentirnos cansados de lo que hemos sido, para poder anhelar una dimensión, un nivel diferente, en el cual sea el Espíritu Santo de Dios mudando, cambiando y transformando nuestro ser, nuestro ambiente, nuestro alrededor. Que podamos en esta mañana de manera unánime decirle: Espíritu Santo de Dios, tenemos hambre de ti, tenemos sed de ti, Espíritu de Dios. Anhelamos ser llenos de su presencia. Aleluya, aleluya. Los que tienen a bien y se sienten en libertad, extiendan sus manos delante de la presencia del Señor, del Espíritu de Dios. Haz que este día
se convierta en una fecha de un antes y un después para mi vida. Espíritu Santo, yo quiero menguar en estos momentos. Yo quiero menguar para que crezcas tú en mí, oh Espíritu de Dios. Abrázanos con tu fuego, Espíritu de Dios. Con tu fuego abrasador, purificador. Aleluya. Para la gloria de tu santo nombre. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Amén y amén. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Y qué bueno que este tiempo apartemos momentos para estar en la presencia del Espíritu de Dios. Muchas bendiciones para todos.